El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En esta semana de la octava de Pascua, con la alegría de la resurrección del Señor, la palabra de Dios nos ilumina, invitándonos a renovar y fortalecer más la conciencia plena, pensamiento vivo del amor infinito de Dios Todopoderoso, que nos ha dado y nos asiste con la presencia de Jesucristo resucitado. En estos pasajes que hemos escuchado atentamente, pues podemos encontrar muchas enseñanzas. Yo solamente voy a referirme a 2 pensamientos, uno de cada pasaje. Primero, el pasaje de los apóstoles para recordar la realidad. Los apóstoles Pedro y Juan, que han curado al paralítico en la puerta del templo, y que todo el pueblo en Jerusalén va advirtiendo y se da cuenta de ese prodigio. El pueblo está interesado en escuchar a los apóstoles. Por eso dice: mientras ellos le hablaban al pueblo, después de haber curado al paralítico, entonces el pueblo se interesaba por saber más de Jesucristo, escuchar a los apóstoles. Siempre la persona de Jesucristo, nuestro Señor, suscita mucho interés. Y escucha el pueblo, la gente escucha cuando se le sabe hablar bien de Jesucristo. Pero es muy importante
Los apóstoles que tuvieron oportunidad de conocerlo bien, podían hablar bien de Jesucristo. Y esa ya es un llamamiento y una enseñanza para nosotros también actualmente. Estar convencidos de que cuanto más conozcamos a Jesucristo nuestro Señor, siempre estamos en necesidad de conocerlo más. Se le conoce intelectualmente, bueno, leyendo la Sagrada Escritura, escuchando predicaciones, reflexionando, pero ante todo con el corazón. Se le conoce llevándolo, admitiéndolo en el corazón. Quien le diga, Señor, yo te amo, y viva por él manifestándole a Jesucristo, como San Pablo dice, con el corazón sentimos, creemos, le decimos, pero con los labios profesamos, proclamamos. Hay que conocer más a Jesucristo. La razón de nuestra vida de piedad, nuestras oraciones, participar en la Santa Misa es para conocer más a Jesucristo y poder así irradiarlo. A Jesucristo, la persona que lo lleva en su corazón lo irradia aún por la sola presencia. Una presencia de paz, de amabilidad, de tranquilidad, y da gusto ver a las personas, así como ustedes. Y lo irradian también cuando hablan, y lo irradian cuando hacen buenas obras. ¿Cómo necesita nuestra sociedad actual ese testimonio? En la época de los apóstoles, a ellos, por hablar de Jesucristo, como a nuestro Señor, también los sumos sacerdotes, los ancianos, los saduceos, los detuvieron y los van a juzgar para condenarlos. Por San Pedro dice, porque hablamos de Jesucristo, por eso nos van a condenar. Y sí, era por eso. Entonces es de advertir. El que no conoce a Jesucristo no recibe la gracia amorosa de Dios en su corazón. Su corazón se vuelve necio, torpe y malo. Esa era la actitud de los sumos sacerdotes, de los saduceos, de los ancianos, de los que condenaban a Jesucristo y quieren condenar a los apóstoles. La necesidad que muchos hombres tienen de conocer y llevar a Jesucristo. Bien, esa actitud que Jesucristo quiso corregir en ellos, Jesucristo sabía de eso. Por eso dice Jesucristo, he venido a buscar a los pecadores. Cuánta insistencia, con cuánta insistencia, amabilidad les habla Jesucristo también a los fariseos. O sea, nos pareciera que Jesucristo como que discute y se enoja con ellos. No, la actitud predominante de nuestro Señor Jesucristo era atraer. Jesucristo no rechazó a nadie, atraer. Tal manera que a ellos también les habló Jesucristo, pero no le aceptaron a él. Ellos persistieron en su actitud negativa. Rechazar a Jesucristo era rechazar el bien, la paz, la justicia, la tranquilidad. Jesucristo lo dijo claramente: he venido a traer la vida que mi Padre les ofrece, una vida de plenitud. La vida que el Padre del Señor ofrece es una vida de paz, de tranquilidad, de amor, de alegría. Rechazar a Jesucristo era rechazar lo que Él les ofrecía. Y es por eso Jesucristo que supo, que advertía ese peligro en que ellos estaban, la gravedad, cuando contempla desde el monte de los olivos a Jerusalén, llora. Jerusalén, Jerusalén, si supieras lo que te conduce a la paz, pero no has querido escucharme. Esa situación que Jesucristo advertía, que
por la actitud negativa de esas autoridades y que mantienen con los apóstoles, que persistieron en ella, los condujo a una catástrofe terrible. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Si los judíos, los sumos sacerdotes, los letrados, los fariseos, los saduceos, los ancianos, hubieran aceptado el mensaje de Jesucristo, cómo distinta hubiera sido la suerte de Jerusalén. Esa catástrofe del año 70 nunca hubiera sucedido. La importancia de reescuchar, de conocer y de amar a Jesucristo. A veces pasa inadvertido, como que si los discípulos y los primeros cristianos con su vida no hubieran tenido importancia como Jesucristo en su tiempo. No, es que la vida, el mensaje de Jesucristo presentado por él y por sus discípulos era definitiva para la suerte de esa sociedad. Era definitiva. No supieron librar a Jerusalén de esa terrible catástrofe, la destrucción de Jerusalén. Y tantos muertos que dice la historia que sucedió en esa guerra. Allí en Jerusalén. Ve la importancia de la fe de ustedes, su vida de piedad y la oración. Les decía al comenzar la celebración, la importancia de pedirle al Padre Celestial con Jesucristo el perdón de los pecados. A veces comenzamos la celebración y medio mencionamos, imploremos el perdón de los pecados. Y a veces ni nos damos cuenta de lo que significa eso. Es pedirle al Padre Celestial que libre a la sociedad, no solamente a nosotros, de tantos males. Hoy en día la humanidad necesita de esa súplica, del perdón al Padre Celestial. También hoy en día, si en Rusia se creyera en Jesucristo, nunca haría esa guerra terrible, espantosa, que está haciendo con un pueblo que no lo estaba atacando. Los malvados atacan siempre al débil, al bueno. Y eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque no conocen, no le dan importancia a Jesucristo ni a su mensaje. Es la importancia de la fe de los cristianos hoy en día, la vida de piedad. Ustedes aquí presentes y todos los que se unen constantemente en las redes, en la celebración del santuario, su vida de fe, su oración, sus buenas obras, en honor y alabanza a Jesucristo, vale mucho para la humanidad. Sigan siendo cada vez mejor. Bien, les dije que dos pensamientos, ahora voy a referirme brevemente al pasaje del Santo Evangelio. Nos dice que los apóstoles se volvieron a Galilea, al mar Tiberíades. Dice, estaban Simón Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos y otros dos discípulos. Estaban en su tierra, se volvieron a su oficio. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Como los otros también sean pescadores, pues se van con Simón Pedro a pescar. Ese era su oficio antes de estar con Jesucristo. Normalmente, como que se están desentendiendo de lo que el Señor les había enseñado y les había mandado. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Eso es como que inadvertidamente vuelven a su oficio. Y nuestro Señor Jesucristo les va a hacer entender que ya no. Ya ese no es su oficio. Que su trabajo y su oficio es inútil, ineficaz. No vale. Dice, estuvieron toda la noche y no cogieron nada. Y eran expertos pescadores.
El Señor les está enseñando. El trabajo del que ustedes serán expertos, ese no es el que os corresponde actualmente. Eso es lo que les va a enseñar. Por eso dice, al amanecer. Y es significativo ese amanecer porque es que es la vida nueva que Jesucristo les da. Es una vida nueva. Está clareando en ellos la vida de resurrección que Jesucristo les está infundiendo. Por eso al amanecer, cuando ellos están cansados del trajín de la pesca en la noche y que es inútil, Jesucristo se presenta. Y basta la palabra de Jesucristo y sucede la pesca milagrosa. Y lo que para ellos era como imposible, 153 peces grandes. Saben ellos que eso es mucho peso y que sus redes no resisten eso. Por eso se admiran que las redes no se hayan roto. La presencia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sí hace eficaz la vida de los seres humanos. Y entonces también es para nosotros una gran enseñanza. Muchos, pues casi siempre el afán social es que haya trabajo. Porque si no hay trabajo, dicen, no tengo de qué comer y cómo comer. Esa es la expresión que se oye constantemente. Es que no tengo qué comer, aunque se vean gordos y llenitos. Pero la expresión es esa, el afán de comer. Pues bien, ese afán del ser humano no alcanza sentido, plenitud y sentido sin la presencia y la palabra del Señor. Por eso los seres humanos, aunque tengan que comer, abundancia, a veces despilfarran y no se satisfacen. Y aunque coman mucho, gordos, tampoco están satisfechos y no tienen la seguridad de su vida, la salud y la tranquilidad con los demás. El afán del trabajo, que parece bueno, sin Jesucristo no tiene sentido y no alcanza la plenitud como Jesucristo quiere darla. Y Jesucristo es que no se desentiende. Primero, hace que la pesca sea abundante. Segundo, Él mismo les prepara el alimento. Bajaron de la barca y vieron allí brasas encendidas, pescado en las brasas y pan. Dice, y Jesucristo toma el pan y se lo da, y toma el pescado y se lo da. Nos enseña que Jesucristo, como había dicho antes, el que cree en mí no pasará hambre. El que viene a mí no pasará sed, sufrirá la sed. Eso lo había dicho nuestro Señor Jesucristo en su predicación. Y ahí lo está demostrando. Los apóstoles toda la noche, pues bajan, están cansados, seguramente tienen hambre. Pero Jesucristo les da el pan, el pescado. No se descuida Jesucristo de la suerte de los suyos. Pero Jesucristo quiere que hagamos lo que Él mandó. ¿Qué mandó Jesucristo a sus discípulos? Id y predicad. De ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Ya el oficio de vosotros no está aquí en el agua, sacando peces. Hay que pescar hombres. La vida apostólica. Jesucristo sí quiere eso. Y Él mismo le da eficacia a la acción de los apóstoles, de los discípulos, del creyente que sabe obedecerle. Y también esa es una gran enseñanza para nosotros. Tener la firme confianza que la vida del creyente, del cristiano, tiene eficacia. Aunque humanamente nos parezca imposible,
a la hora que los apóstoles iban saliendo del agua y que el Señor les dice tirar las redes, o sea, para ellos a esa hora ya su esfuerzo era inútil. Las horas, las circunstancias tampoco. Pero es la palabra de Jesucristo que hace eficaz. A veces no nos damos cuenta de eso, pero no porque la eficacia de la palabra, la acción divina de Jesucristo no depende de nuestra condición humana. Es que yo entiendo mucho y soy inteligente y entonces lo que yo haga es eficaz. Estoy pensando en mí. No soy yo. Es Jesucristo presente, misteriosamente presente, pero obrando con eficacia. Por eso sigan ustedes en el amor de Jesucristo nuestro Señor, cada día más. Ámenlo y ofrezcanle lo que son, porque todo lo que es cada uno es obra de nuestro Señor y quiere que sea todo para el bien de los demás. Bien, que nuestro Señor Jesucristo en su amor infinito siga haciendo esa obra maravillosa de su amor, de afirmarnos en la vía de la salvación y que nuestra vida sea útil para la iglesia y la sociedad. Así sea.